Que la gracia y misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Con estupor hemos contemplado las imágenes de violencia que llegan desde Medio Oriente. No quiero entrar en detalle porque la verdad es que cada vez que uno escucha los saltos, porque parece que ahora las personas son números simplemente, realmente son terribles. Israel y Palestina, una guerra siempre es terrible, no solamente en el lugar, y en esta ocasión llega hasta nuestro país inclusive, a todos los rincones del mundo. Hay iglesias cristianas, por ejemplo, que apoyan al pueblo de Israel. Hay una parte del mundo político que apoya al mundo palestino. Y así nos vamos con dimes y diretes unos a otros. Y cuando yo veo esto me pregunto si Cristo hubiese pasado por ese lugar hoy, ¿qué hubiese dicho? ¿Qué hubiese pensado? ¿Qué hubiese hecho? Y me acuerdo aún más de una parábola que yo no sé si nos acordamos todos, la del buen samaritano, ¿se acuerdan? Pero lo mismo samaritano, ¿no es cierto?, palestino para los judíos, ¿no es cierto?, exactamente igual. Cuando Cristo estaba hablando del prójimo, estaba hablando no solamente de aquel que me cae bien, sino el que no me cae bien, del enemigo, cómo lo atiende este samaritano. Y la verdad es que tal como se dice, el que ama cubre multitud de pecados. El amor echa fuera el miedo, el temor. El amor es la receta para este mundo de violencia. Sin lugar a dudas, lo que está pasando le debe doler en el corazón a Dios. Así como también en la familia sucede, porque más encima entre ellos son familia. Nos duele. Nosotros nos gustaría siempre, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben, nuestros hijos están en cierto periodo de la vida, pero que toda la vida los hermanos se lleven bien. A veces no sucede eso. Y es necesario entender, los padres sufren, que Dios sufre. Dios nos mira sin resquemores ni prejuicios, como aquella persona, aquel astronauta que mirando desde el espacio, ¿no es cierto?, no veía límites en la Tierra, y coexistía una sola humanidad, un solo espacio, ¿no es cierto?, para los seres vivientes. Sin embargo, acá abajo nos preocupamos de echarnos a perder la vida. ¿Cómo nace este problema? A ver, quiero tratar de ser lo más pedagógico posible. Primero, ¿no es cierto?, todo nace en el Edén. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban nuestros primeros padres? Adán y Eva. Que dicho sea de paso no era el nombre, como Alexis, sino Adán significa ser humano y Eva significa vida, por la situación, ¿no es cierto?, de la mujer de dar vida. Y Dios preparó un lugar para que sean felices, sean plenos, que puedan cumplir la voluntad y el reino de Dios. Ellos eran la corona de la creación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? La mentira, la desobediencia llevaron a que la humanidad comenzara con el primer pecado, una decadencia y sucesivos pecados
Por ejemplo, con los hijos de Adán y Eva, ¿no es cierto?, en que uno mata a otro ya, castigo. Consecuencia de la maldad. La cosa fue increciente. Tanto fue así que Dios dispuso eliminar a la raza humana en un momento determinado. ¿Cuándo fue esto? Muy bien. Raeré a la raza humana, dejando solo una familia. Así fue. Pero esta familia siguió, descendientes, etc. Sin embargo, dicho de un punto de vista, el pecado estaba en el ADN del ser humano. Y volvieron a caer y a caer y a llegar a una forma de vida que estaba muy lejos de los planes de Dios. Violencia y hasta autodestrucción. Y Dios impuso un plan especial. De entre todos los pueblos, dijo él, estoy parafraseando aquí, voy a formar un pueblo especial. Un pueblo que iba a tener todas las promesas y bendiciones de Dios. ¿Este pueblo se llamaría? Muy bien, excelente. Acá están contestando, pero así. Israel, ¿no es cierto? Pueblo judío, etc. Este pueblo fue elegido, ¿no es cierto?, en base a un personaje bien popular, basal, diría yo, como fue Abraham. Y Dios quería armar este pueblo que debía ser ejemplo para todos los pueblos. Dios quiere que, así como ese pueblo ha elegido, ¿no es cierto?, y tiene su protección, así el resto de las naciones también puedan buscar a Dios. Y aquí es un tema muy importante porque el pueblo no estaba para ellos mismos, sino estaban para hacer bendición a todas las naciones. A todos. Nos alcanza a nosotros, a los judíos y a las demás gentes, ¿no es cierto?, los gentiles. Eso dice, ¿no es cierto?, Pablo. Nosotros somos gentiles, no que seamos, sí, no, así es el nombre, la denominación. Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ojo, no significa, ¿no es cierto?, que todas las naciones de la tierra se iban a volcar a Él. Significa, ¿no es cierto?, que Él ama a todos, pero no todos lo aman a Él. El plan de Dios era claro. Sin embargo, este pueblo, Israel, dijo: yo soy el elegido por Dios, por lo tanto, en vez de cumplir la misión, dijo: soy un pueblo mejor que el resto, más importante. El resto de la humanidad no me interesa. Solo nosotros somos los especiales ante Dios. Si alguien quiere hacerse uno de nosotros, bueno, que se haga un prosélito, se haga un judío, canso de los hombres, a circuncidarse. Y deben cumplir todas nuestras reglas y someterse a nuestros conceptos. Por lo tanto, se generó una despreciable división entre nosotros, los judíos israelitas, y las otras gentes, los otros pueblos de la tierra. ¿Qué pasó con este pueblo? Lo conocemos, especialmente los que están en el estudio bíblico, ¿saben? Este pueblo no cumplió con lo que Dios le había pedido. Jeremías dice: maldito el hombre que confió en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Dejaron a Dios. Se corrompieron incorporando cultos paganos y dioses cananeos, algo que nosotros ni siquiera podríamos imaginar en nuestro contexto luterano. Y Dios
Los reprobó, como diría Pablo, en parte. Y los entregó en un momento determinado a manos de los asirios y a manos de los babilónicos para que aprendan a confiar en Dios. Ante este punto ustedes estarán preguntando fracaso tras fracaso. ¿Saben ustedes por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad por sí mismo de buscar a Dios. Naturalmente no existe esa capacidad. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos a Dios, es porque hay algo que primero llega a nosotros y que es el Espíritu Santo, que nos entrega la fe, que nos hace dar un paso de confianza, un paso espiritual. Si alguien dice, por ejemplo, no, yo ahora me quiero comprometer con Dios, yo quiero realmente ahora servirle, lo que está diciendo no es de él, es porque Dios le ha dado un tremendo regalo a su vida. Nos gustaría que todo el mundo fuera así. Pero este pueblo tiró todo lo que tenía que hacer por la borda. ¿Sí? Porque Dios en su misericordia, y no teniendo obligación de acordarse del ser humano, pensó en formar ahora un nuevo pueblo. Ya no de carácter geográfico, ya no de carácter de raza, sino espiritual. Quiero leer un texto en Romanos 11 que dice así, comillas, más bien gracias a la transgresión, ¿cierto?, de ellos, de los judíos, ha venido la salvación a los gentiles, a nosotros, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración, que su plena restauración producirá. ¿Cómo lo hizo Dios? Dijo, también parafraseando, voy a derribar esta pared de separación cultural, étnica, entre judíos y gentiles. Ya no habrá más una nación geográfica, sino que todos los seres humanos podemos tener acceso a la fe y a este único pueblo. Como les digo, no todos tampoco responden positivamente a este llamado. Y Dios así empieza a formar un nuevo pueblo, como diría el apóstol Pablo, un nuevo Israel, compuesto por parte de judíos, parte de gentiles. ¿Cómo se llama este pueblo? Aquí es algo, ya estoy en un culto que dije lo mismo, ¿eh? La iglesia. Nosotros formamos parte de esto. Estamos unidos por la fe. Cuando creemos en Dios, creemos en Jesucristo, estamos unidos por la fe unos con otros. Y este pueblo que somos nosotros, también estamos destinados a hacer luz a todas las naciones. No estamos para aquí calentarnos y decir, hoy que estamos ricos aquí, ¿no es cierto?, el día domingo, o que qué bonito que está todo acá. No estamos para acariciarnos no, estamos para servir a otros, ser luz y sal de la tierra. Y hay que reconocer que muchas veces la iglesia no ha cumplido esa labor. Hay momentos en que la iglesia o parte de la iglesia se ha apartado de Dios y se ha centrado en sí misma, sometiendo a esclavitud a sus propios fieles con reglas y minucias. Por eso surgió la Reforma Protestante, como un grito
para volver a vivir la fe y la comunidad tal como lo entendía Jesucristo y los primeros apóstoles. Y ahora este nuevo pueblo formado no solamente por nosotros, sino por unos y otros, tenemos una unidad, y que es la cruz de Cristo. Todos nos conectamos en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios dispuso precisamente hacer esta unidad y fundarla, llevando en su cuerpo el precio para que los suyos se amen. Debido a esta situación, nosotros tenemos, como personas que no somos originalmente israelitas, acceso a la gracia de Dios. Por eso que nuestra fe se habla, ¿no es cierto?, de una fe judeo-cristiana. En el Evangelio de hoy, ¿se acuerdan ustedes? La cena, la gran cena del Señor, ¿no? Precisamente nos habla de lo mismo. El Señor, que Dios envía a mensajeros, que eran los profetas. Sin embargo, el pueblo no atendió al llamado. Y claro, uno puede decir, vaya, que tenían justificación ahí, ¿no? Uno se había casado, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a una persona, mira, por favor, ten en primer lugar a Dios, primero alaba a Dios y luego preocúpate de tu matrimonio? Había otro, ¿no es cierto? No, yo primero tengo que ir a ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que no hay ninguna razón sobre el poder alabar a Dios, preocuparnos y rendirnos delante de Él. No hay nada. Nosotros, dentro de la historia, estamos en los últimos que fuimos invitados. Aquellos pobres, inválidos, cojos y ciegos. Y fíjense que mucho me llama la atención, que dice, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, ni aún así se llenaba la casa, dando a conocer que los gentiles no les iba a ser fácil entrar a la cena. La cena implica salvación, implica todas las bendiciones de Dios. Está representando la Santa Cena que nosotros vamos a tomar, pero también está representando la cena de las bodas del Cordero que nos habla Mateo 25. Lamentablemente, cuando se dice no a la invitación que nos da la Biblia, se dice no a la invitación que nos da Dios. Aunque la gente pueda decir, yo soy cristiana, pero desde la distancia. ¿Dónde se consuma esta creación? Ya como les dije, en la muerte de Cristo. Ahí es un hecho tan especial que ni siquiera logramos entender, ni filosófica ni teológicamente, porque es el amor puro de Dios. Se logra ahí en la cruz varias cosas, entre ellas vencer al maligno, vencer el pecado y derribar esa separación entre unos y otros y entre nosotros y Dios, o mejor dicho, entre Dios y nosotros. No por nada ustedes saben que en el momento en que muere Jesús, a unos metros de ahí estaba el templo. ¿Saben lo que pasó? Fue algo muy especial, porque el templo más o menos tenía las dimensiones de nuestro templo. Y aquí había una cortina. Esa cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. Este lugar, ¿no es cierto?, donde habitaba Dios y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio y pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Solo una persona entraba. ¿Qué pasó cuando muere Cristo? Esa cortina se rompe. Y eso implica de que ya todos podemos entrar en una relación de confianza con Dios, de decir ahora, Padre nuestro. Y no es el Dios que está allá, lejos.
se rasga el velo. Por eso, valoremos esa relación que tenemos con Dios, comprada con su sangre, y que más encima todos podemos entrar, judíos, gentiles, israelitas, palestinos, todos somos objeto del amor de Dios. Y solo queda que a través de ese amor podamos unirnos todos los de la fe en Cristo.